Y pasamos al turno de preguntas. Vamos a ver, hay muchas preguntas relacionadas con algunos criterios que parece ser que han podido modificarse. El País, por ejemplo, pregunta, doctora Sierra, que se han dejado de sumar las cifras de UCI y hospitales. ¿Podrían explicar por qué y cuándo se prevé que vuelvan a publicarlas? En el mismo sentido va también Onda Cero, por ejemplo. ¿Por qué en los datos de hoy dejan de dar las cifras de la UCI? ¿Qué ha cambiado para que se tome esta decisión? ¿Temen que la cifra global sea mucho más elevada? No, en absoluto. Nosotros estamos vigilando con dos tipos de datos. Unos datos individualizados, que llamamos individualizados, cada caso tiene todas sus variables y vamos haciendo un estudio muy detallado de lo que va pasando. Y por otro lado, estamos recogiendo diariamente y de forma continua casos agregados que llamamos de todas las comunidades, que son los que salen en estas primeras tablas de los informes a la que entiendo que hace referencia a esta pregunta. Lo que está pasando es que estamos recuperando toda la serie histórica de casos acumulados, hospitalizados, de UCIs, que la teníamos prácticamente entera, pero hay algunas comunidades que nos están ajustando los datos estos días y no tienen más trascendencia, sino que es lógico que cuando la información fluye tan rápido, pues hay momentos en los que hay que homogeneizar y recuperar series, y es lo que está pasando, pero en absoluto es porque haya un repunte de casos, sino por un ajuste de los datos y una homogeneización que en unos días estará completa, vamos. Sí, en relación con la contabilización de casos, esta misma emisora Onda Cero preguntaba si tienen datos desglosados de fallecidos en UCI, en plantas de hospital, en residencias, y por ese lado van otros muchos medios, por ejemplo, Televisión Española. ¿Cuándo se calcula el Ministerio que será, o cuál calcula el Ministerio que puede ser el desfase entre los fallecidos por COVID contabilizados que tienen test y los fallecidos con casos sospechosos que sin embargo no tienen test? En este sentido hay muchas preguntas, también la COPE lo pregunta, Radio Nacional. ¿Qué podría respondernos? Sí, en el tema de la mortalidad y de los casos fallecidos es verdad que hay quizás mucha pregunta, porque nosotros con la información individualizada que les decía que vamos recuperando, ahí es donde podemos ver caso a caso cuál es la evolución de cada caso, ¿no? Y ahí vemos los fallecidos, en qué si habían estado hospitalizados, si habían estado en UCI, y todo eso se va publicando cada día, un informe que elabora el Centro Nacional de Epidemiología y que colgamos también en la página web del Ministerio, y ahí vemos los fallecidos un poco con el análisis más detallado. Hay otro tema que también sale mucho, que es el de las residencias. Hemos solicitado, porque el agregado que nos mandan de información no diferencia si el fallecido es fallecido en una residencia o es fuera de la residencia. Y por eso, por el interés que tiene y por el impacto tan gordo, además, que está suponiendo esta pandemia en las personas mayores y especialmente en las residencias, hemos solicitado, que lo tendremos en los próximos días, una información detalladísima de las afectaciones de las residencias, de los fallecidos en residencias, y yo espero que en pocos días podamos hacer esta diferencia. Luego hay también información sobre los fallecidos que nos viene de otro sistema que no tiene nada que ver con la vigilancia de cada caso de coronavirus que estamos haciendo. O sea, nosotros vigilamos cada caso y vemos la evolución de cada caso. Esto se ajusta a protocolos que pactamos con las comunidades, a protocolos que nos marca Europa, la Organización Mundial de la Salud, y vemos la evolución, si fallece o no fallece cada caso. Y por otro lado, que quizá también las preguntas, no sé si puedan ir por ahí porque lo he oído que está saliendo también, es todo el sistema de monitorización de la mortalidad, que es un sistema que lleva muchos años funcionando en España, que arroja otro tipo de datos que no son comparables, porque es un sistema que estudia la mortalidad por todas las causas y que lo que hace es comparar con una serie histórica de lo que ha pasado en la mortalidad de esos días y compara. Son sistemas que de verdad no se pueden mezclar los fallecidos por un sistema de vigilancia, por otro. Este otro sistema nos ayudará a ver bien el impacto que ha tenido la pandemia después, pero en este momento hay mucho sistema y no podemos compararlos, ¿no? Así es. A los responsables de Interior, Televisión Española les pregunta, ¿creen que se está produciendo una relajación en el cumplimiento de las medidas de confinamiento en la población? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se hará para evitarlo? Comisario.
Bien, muchas gracias por la pregunta. Realmente los dispositivos de seguridad están manteniéndose permanentemente desde que apareció o desde que se estableció el estado de alarma. Desde esa perspectiva, sí vemos que la gran mayoría de la ciudadanía mantiene la norma de confinarse en casa y salir lo mínimo imprescindible para hacer sus compras diarias. Pero cierto es que hay un grupo de personas más resistentes que motivan el que a lo largo del día, de cada uno de nuestros días, hagamos del orden de 65.000 o 70.000 identificaciones en España, de las cuales se produce una media aproximada de 5.000 denuncias, motivada fundamentalmente por aquellas personas que, con diferentes motivos, no cumplen con el aislamiento. Esto nos refleja que hay un sector minoritario, pero un sector que no termina de mentalizarse en ayudarnos a todos en la evitación de la pandemia. Sí, Europa Press pregunta también al comisario si se están requisando o prohibiendo la exportación de medicamentos a Marruecos. ¿Es verdad que se devolvieron mascarillas incautadas en el polígono Cobo Calleja, en Madrid, ante las protestas de los comerciantes y la intervención de la embajada china? Pues nosotros hasta el día de la fecha estamos actuando sobre todos aquellos depósitos de mascarillas que desde el primer momento desde el Ministerio de Sanidad se estableció como prioridad absoluta que todas las mascarillas se pusiesen a disposición del sistema sanitario. Cierto es que a lo largo del tiempo ha habido un mayor aprovisionamiento de estas mascarillas y se ha procedido a un relajamiento en cuanto al control de la venta de las mismas. El caso concreto que nos está planteando no es conocido por policía ni tenemos ningún registro que se haya producido esta circunstancia. Al responsable de la Guardia Civil, Onda Madrid, le pregunta si puede detallar el operativo de cara a los días festivos de Semana Santa y a ambos si tienen datos de la utilización del botón SOS contra la violencia de género. Bueno, en principio, por lo que respecta a la segunda cuestión, la utilización del botón SOS, no tenemos datos, es una aplicación, no AlertCop, sino la posibilidad de utilizar este botón SOS se puso en funcionamiento ayer y no tenemos datos al respecto. Y en relación con los controles de la Guardia Civil, ya les he insistido en todos estos días de atrás que estamos reforzando los controles con carácter permanente desde el lunes pasado, cuando se decidió tomar más en serio, si cabe, las restricciones de movilidad. Instalamos 120 puntos de controles fijos, estos son inamovibles, y luego tenemos otros que giran en torno a los 10.000 diarios, pero me van a permitir que no les diga dónde están, sino que simplemente que están en nuestras calles, en nuestras carreteras. Son puntos de control, de verificación para ver las restricciones de movimiento. Doctora Sierra, la emisora RAC-U le pregunta en qué fecha se tiene previsto tener la macroencuesta serológica. ¿No se tomarán medidas para relajar el confinamiento hasta que no esté completado este macroestudio? Pues la encuesta de seroprevalencia que se está diseñando, que ya hemos ido comentando estos días, se va a iniciar ya, se está finalizando de preparar toda la logística porque son más de 60.000 personas en las que van a estar incluidas en una primera fase y la logística hay que prepararla lógicamente, pero está prácticamente preparado, va a empezar enseguida y en unas pocas semanas iremos teniendo información de todo lo que nos va a arrojar este estudio, que como he dicho algunas veces es muy, muy importante este estudio y posteriores que se irán haciendo, porque este va a ser el primero, ir midiendo qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, está inmune y, como decía, va a ser una pieza muy importante para toda la toma de decisiones en el momento de la desescalada. Empieza enseguida, la semana que viene empezará seguramente y en las próximas semanas tendremos datos de los resultados. Bueno, pues en este momento, con los datos del día, lo que les propongo a los comparecientes es si podemos saludar al doctor Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Hola, doctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien. La verdad es que me encuentro bastante bien, gracias. Bueno, a través de este saludo queremos saludar también
a los directores operativos que nos han acompañado durante días anteriores, Laurentino Ceña, de la Guardia Civil, y José Ángel González, de la Policía Nacional, y en ese saludo también, por supuesto, a cada uno de los 146.000 positivos ahora mismo en España por el COVID-19. Fernando, ¿cómo estás viendo la evolución de estos días, desde tu confinamiento? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, desde mi confinamiento valoro los mismos datos que cuando no estaba confinado, o sea que la evolución la valoro bien. Estamos consiguiendo ir quemando las etapas que nos habíamos ido proponiendo y vamos poco a poco llegando a los objetivos. Estamos ya bajando, hemos conseguido, al menos por ahora, que las UCIs no hayan colapsado, hemos conseguido que los casos hospitalizados y los casos graves se hayan no reducido tanto como nos hubiera gustado, pero sí por lo menos lo suficiente para que el sistema sanitario pueda hacerse cargo de ellos. Y ahora tenemos que ir empezando a pensar en las nuevas fases. Ahora mismo estamos terminando la fase dura de confinamiento total, por así decir, pero es también la fase fácil en la que la única circunstancia que hay que respetar es quedarse en casa y no salir de ella. No hay mucho más que valorar al respecto. Pero progresivamente, a medida que vayan pasando los días y tengamos que empezar a ir poco a poco levantando algunas de las medidas de precaución que se han impuesto, empezará la parte, digamos, más cómoda, porque la gente podrá empezar a realizar algunas de sus actividades y progresivamente se irán ampliando, pero será también la parte más difícil. Será la parte más difícil porque va a ser más complicado el conseguir que la gente mantenga la tensión, mantenga las normas de distanciamiento social adecuadas una vez que se puedan ir reincorporando progresivamente a algunos de sus puestos de trabajo, y tendremos que ser mucho más conscientes de cada uno de nuestros actos en esta segunda fase para evitar un repunte de la epidemia y, sobre todo, de nuevo, para evitar que nuestras UCIs y nuestro sistema sanitario vuelva a estar bajo la presión a la que se ha visto sometido durante algunos de los días pasados. Gracias, doctor Simón, por esta intervención en el cierre de nuestra rueda de prensa. Gracias, doctor. Gracias, doctora Sierra. Secretaria General de Transporte, María José Rayo. Jefe del Estado Mayor de la Defensa, General Miguel Villarroya. Comisario principal, José García Molina. Y el general y jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, José Manuel Santiago Marín. Gracias a todos y gracias a los participantes. Gracias. Muchas gracias. Gracias.